Hola a todos, bienvenidos a Aprender Islandés. Soy un islandés que está enseñando islandés por hispanohablantes y si eres nuevo a este canal, yo digo bienvenido y yo espero que suscribas y me encantaría empezar con el video de hoy. Vamos. Y hoy vamos a hablar sobre los pronombres. Y para ustedes que preguntan cuáles son los pronombres o qué es un pronombre. Mira, aquí eso es un lugar seguro y hay gente que no sabe, esos nombres gramaticales de las cosas. Y no hay nada para tener pena de eso. Ustedes aquí no están para aprender nombres de gramática, pero a hablar un idioma. Y eso viene más con práctica que cualquier otra cosa, pero vamos a hablar sobre la gramática, ¿sí? Pero no les preocupa de nombres así, para pronombre. La palabra aquí al lado de pronombre que ustedes ven, fornöp, fornöp. Y recuerden cuando el F, N se encuentran esos dos consonantes, el F como cambio un sonido como P, básicamente, o un B, fornöp. Pero eso solo significa pronombre. Pero como ustedes ven, esos son pronombres. Vamos a mirar. El pronombre básicamente es eso. Yo, tú, él, ella y en el plural. Nosotros, ustedes y ellos. Y por ejemplo aquí tenemos los pronombres en islandés. Así en el siguiente. Pero vale, antes que empezamos. Yo quiero decir, eso básicamente, esos son los pronombres. Y yo sé que la mayoría los saben, pero para ustedes que no lo saben, esos son los pronombres. Así ya, vamos a seguir. Y aquí tenemos los pronombres en islandés. Vamos a empezar con el singular. Yo es ég. Yo lo escribo al revés acá, pero vale. Tú es tú. Muy parecido. Él es han y ella es hun. Y si ustedes preguntan, no hay un usted, ustedes no usan el usted en islandés. Antes sí, pero ahora no. Así ustedes no tocan aprender eso. Yo hablaría sobre qué era el usted en otro video, pero en general nosotros no usamos más el usted en islandés. La razón es porque dijeron que era como clasista en las 50, así ahora la gente solo usa el tú. Vale, el plural. Nosotros, ved. Vosotros o ustedes, did. Ellos, y disculpa, mal escrito acá, pero ellos es their. Y ellas, their. Y los dos sería they. Y ahora ustedes escucharon de los pronombres. Y ahora vamos a hablar sobre la palabra con. Por ejemplo, conmigo o lo que sea. O con él. En islandés hay tres formas de decir con. Es el við, el hjá y el með. Voy a decirlo otra vez. Við, hjá, með. Otra vez. Við, hjá, með. Vale.
Y recuerdan, esas letras que parecen des no son des, eso es como la C española. Así recuerdan, es como cerveza, por ejemplo. Y sí, tratan de decir el H y recuerden el J en islandés es como una Y en español. Así es. Hiau. Y el A con acento es au, recuerdan. Hiau. Vale. La razón por qué vamos a hablar de eso es que los pronombres cambian dependiente cómo uno habla. Y yo solo quiero decir eso a ustedes antes. Eso también, si ustedes, yo sé que hay muchos que no hablan inglés, pero muchos que sí. Y para ustedes que hispanohablantes que hablan inglés, yo quiero decirles que eso también existe en el inglés y eso podría ayudarles a entender eso. Por ejemplo, en inglés uno diga, por ejemplo, I, me, he, him, her, she, y en el plural, we, us, y por ejemplo, más que todo ellos, their, them. Y hay una razón para eso que se suena un poco parecido al islandés, es porque los antiguos anglosajones donde hay Reino Unido ahora, ellos quitaron, cambiaron sus pronombres cuando los vikingos estuvieron allá. Así los pronombres en inglés son quitados del antiguo islandés básicamente, o el antiguo nórdico más que todo. Así si ustedes hablan inglés, eso podría ayudarles a entender eso un poco. Vale. Y vamos a empezar. Vamos yo a empezar a mostrarles el ved, el hiau y el med. Y por qué los pronombres cambian y cómo uno puede saberlo. Así vamos a empezar. Y aquí ustedes ven cómo los pronombres cambian con el ved, el hiau y el med. Y antes que empezamos, ustedes ven que el hiau y el med parecen iguales. Así ustedes lo declinan las palabras exactamente en la misma manera. Así, si ustedes han aprendido cómo decirlo con hiau o med, ustedes, o si ustedes, por ejemplo, aprenden uno, ustedes saben cómo decir el otro, cuando ustedes digan med o hiau. Pero vale, el ved es un poco diferente. Así, ved, así, ustedes ven, los pronombres son diferentes, se han cambiado. Así, yo voy a decirles eso a ustedes, cómo pronunciarles y después vamos a seguir hablando. No les estresen, todo está bien. Se va a volver un poco más claro o volver más claro más adelante. Así, ved. Empezamos. Yo, meg, tú, þig, hann, él, hana, ella. Y en plural. Okkur, nosotros, ykkur, ustedes o vosotros. Þá, þær, þau. Ellos, ellas y los dos, ellos y ellas. Es el they. Y eso también existe en español. Ustedes, por ejemplo, digan, por ejemplo, yo te amo o te conozco. Ustedes no digan yo tú conozco, por ejemplo. Ustedes digan, por ejemplo, te amo. Y es lo mismo en islandés. Ég elska þig. Ég þekki þig. Por ejemplo, yo te conozco. Ég þekki þig. Esos son como pronombres más personales. Y en español en generalmente son para la segunda persona y en la primera. Ahora vamos a hablar sobre hiau. Así. Me gustaría decirlo otra vez el ved antes que seguimos. Así.
við mig, við þig, við hann, við hana, við okkur, við ykkur, við þá, við þær, við þau. Y ahora vamos a hacer el hjá. Hjá mér, hjá þér, hjá honum, hjá henni, hjá okkur og hjá oss, hjá ykkur, hjá þeim. Y como ustedes saben, eso es eso es solo con, etc. Hjá mér es conmigo, hjá þér, contigo, hjá honum, con él, hjá henni, con ella, hjá okkur, con nosotros, hjá oss, es lo mismo. Hjá ykkur, con ustedes o con nosotros, hjá þeim, con ellos. Y ahora vamos a hablar de með. Með mér, með þér, með honum, með henni, með okkur, með oss, með ykkur, með þeim. Y eso significa með mér, conmigo, með þér, contigo, með honum, con él, með henni, con ella, med okkur, con nosotros, med oss, lo mismo, significa lo mismo. Med ykkur, con ustedes o con vosotros, med them, con ellos. Así, lo bueno en ese caso, hjá y med se declina igual. Y así ustedes tocan aprender uno de ellos y después solo el ved. Y ya, eso viene con el tiempo, pero lo bueno para ustedes hispanohablantes, que ustedes tienen eso, por ejemplo, tú eres de acá, por ejemplo, o yo te conozco, y el tú y el te, por ejemplo, eso se cambia. Y aquí vamos a hablar sobre como por qué hay tres maneras de decir con en islandés. Y antes que seguimos, yo quiero decir lo bueno en islandés. Por ejemplo, en español hay dos maneras de decir, por ejemplo, ustedes digan, en lado de decir conmigo, ustedes digan conmigo o contigo. En islandés ustedes no tocan hacer eso, solo con, por ejemplo, con te o con me, básicamente. Así lo bueno es que en islandés ustedes no tocan aprender eso, así. Pero vamos a hablar sobre las diferencias del ved, del hjá y el med. Así empezamos. Y antes que empezamos, como ustedes ven, hjá honum y med honum. Se declinan los pronombres en la misma manera. Solo que ved se vuelve han, es han. Pero vamos a hablar. Ved han es interacción directa o relación con él. Y hjá, como hjá honum, ubicación cerca de él o pertenencia. Y med, el med honum, acompañamiento o instrumento. Si vamos a mirar unos ejemplos. Y aquí tenemos el ved. Ved significa contra, junto a o con respecto a. Vedhan puede significar contra él en un sentido conflictivo o junto a él en algunos contextos. Ejemplos. Ég talaði við hann. Hable con él. Ved aquí indica interacción directa. Y aquí tenemos el hjá. Hjá honum. Con él. Hjá indica proximidad o pertenencia como junto a o en la casa de. Hjá honum, con él, significa con él, en el sentido de estar en su ubicación o en su compañía. Disculpa. Ejemplos. Ég hjá honum, estoy con él, en su casa o cerca de él. Ég keypti þetta hjá honum, lo compré de él. Hjá indica que él era el vendedor.
Y aquí tenemos el med. Med honum, con él. Med significa con en el sentido de acompañado de o usando algo. Med honum significa con él, en el sentido de hacer algo juntos a llevar algo con uno. Ejemplos. Jefer med honum i bio. Voy con él al cine. Med indica acompaña. Ég med bók. Ég med bók. Tengo un libro conmigo. Med indica que llevas algo contigo. Así yo lo tengo aquí otra vez. Við hann significa con él en el sentido que interactuaste con él directamente, por ejemplo, en una conversación o un encuentro. Por ejemplo, uno podría decir, ég talaði við hann, yo hablé con él. Y hjá henni, por ejemplo, con ella, significa con ella, en el sentido de estar en su presencia o en su casa, pero sin necesariamente interactuar directamente con ella. También puede significar junto a ella o en su compañía. Eso quiere decir, sí, como estuviste, por ejemplo, hjá, uno puede usar como uno estuve, por ejemplo, yo podría decir, yo estuve cerca de llevar hjá honum, llevar hjá, yo podría decir, llevar hjá Mario. Yo estuve con María. No necesariamente hablé con ella, pero yo estuve en su casa o alrededor de ella. Y aquí ustedes ven ejemplos para aclarar el contraste. Ég talaði við hann, hable con él. Intercambie palabras con él. Ég var hjá henni, estuve con ella o estuve en su casa, pero no necesariamente hablamos. Y aquí vamos a hablar por qué cambian de forma. En islandés los pronombres personales se declinan según el caso gramatical. Við requiere el acusativo han porque, porque indica interacción directa. Por ejemplo, ég þekki hann, yo le conozco. Ég talaði við hann, yo hablo con él. Hjá requiere el dativo, henne, porque expresa ubicación o cercanía. Sí, por ejemplo, ég var hjá húsinu hans, yo estuve cerca de su casa. También uno puede usarlo como cerca de. Por ejemplo, estoy cerca, pero sí, es como med, pero es como estás, no tanto cerca, pero estás al lado de algo, muy cerca de algo. Por eso diga como hjá, que es casi con. Por ejemplo, ég hjá húsinu hans, estoy cerca de su casa. Ég hjá íbúðinni hans, estoy cerca de su apartamento. Ég hjá stúlkunni, estoy cerca de la chica. Ég hjá konunni, estoy cerca de la mujer o la señora. Ég hjá búðinni, estoy cerca de la tienda. Estoy como más en la presencia de. Es que hjá significa básicamente estoy en la presencia de tal cosa. Yo quiero seguir hablando sobre el con y el med. Más que todo sobre, por ejemplo, eso, conmigo y contigo. En islandés, nosotros no cambiamos el singular en los pronombres para la primera persona y la segunda. Eso no pasa. No se vuelve como una palabra, por ejemplo. Así. Con, que es med, conmigo. Disculpa, med es con, disculpa. Pero conmigo, med mér. Contigo, með þér. Con él, með honum. Con ella, með henni. Y ahora en el plural. Con nosotros, með okkur. O með oss, como en inglés. With us. Con ustedes. O con vosotros. Með ykkur. Con ellos. Með þeim. Con ellas. Með þeim podría ser los dos. Y ahora vamos a hablar sobre el hjá. Conmigo, hjá mér. Contigo, hjá þér. Con él, hjá honum. Con ella, hjá henni. Con nosotros, hjá okkur, hjá oss.
con ustedes o con vosotros. Hjá ykkur, con ellos y ellas. Hjá þeim. Y ahora vamos a hablar sobre el við, que es también con. Conmigo, við mig. En el caso, hann talaði við mig, él habló conmigo. Y contigo, ég talaði við þig, yo hablé contigo. Con él, við hann. Por ejemplo, ég talaði við hann, yo hablé con él. Con ella, við hana. Ég talaði við hana, yo hablé con ella. Ahora en plural. Con nosotros. Við okkur. Við oss. Hann talaði við okkur, él habló con nosotros. Con ustedes o con vosotros. Ég talaði við ykkur, yo hablé con ustedes. O con vosotros, yo hablo con vosotros. Con ellos, við þá. Con ellas, við þær. Con los dos, við þau. Así con ellos y ellas. Ég talaði við þá, ég talaði við þær, ég talaði við þau. Vale, y eso es básicamente todo que a ustedes les toca saber sobre el con, si við hjá með. Pero yo voy a decirles unas frases que son como, por ejemplo, me gustaría explicar una cosa para ustedes. El við es usado, por ejemplo, ég talaði við hann, yo hablé con él. Por ejemplo, con los verbos, a hablar con, por ejemplo, a decir við, ég talaði við hann, es el más común. Y también cuando quieres decir, por ejemplo, al lado, hann við hliðina á mér, él está a mi lado, hann við hliðina á mér. O ég við húsið, estoy como al lado de la casa, por ejemplo. Es como la manera más común para usarlo, y con un verbo en general es solo, hay algunos otros, pero en general es við que es usado para hablar. Yo hablé con él, por ejemplo. Y hjá está más usado como llevar hjá henni, yo estuve con ella, como en su casa, en su presencia más que todo. Llevar, es como más que todo por ubicaciones. Si recuerdan eso, por ejemplo, llevar hjá, yo sé que yo ya han hablado de eso, pero llevar hjá Olavi. Yo estuve en la presencia o con Olaf, como en su casa o lo que sea, en su ubicación. Y með es usado como, por ejemplo, ég vann með honum, yo trabajé con él. Ég var með þeim y búðinni. Yo estuve con ellos en la tienda. Ég var með mömmu að gera þetta. Yo estuve con mi madre haciendo esto. Ég var með hundinu mínum í gær. Yo estuve con mi perro ayer. Es algo que estás haciendo con alguien, como en acompañado o en compañía. Así son las maneras más fáciles a entender eso. Y eso llega solo con el tiempo. A practicar, hacer errores. Y yo les recomiendo a usar el ChatGPT, a preguntarle cómo uno usa eso. Y también, tal vez unas personas sí podrían darles consejos, unos islandeses. Pero yo espero que ustedes recuerden que a veces los hablantes de los idiomas a veces no saben explicar su propio idioma porque no son profesores. Es lo mismo con el español. Muchos hablan español toda su vida, pero no saben cómo explicar unas cosas gramaticales porque no son profesores. La mejor manera, mirar libros, preguntar a ChatGPT o ir al internet o ver esos videos. Pero es hacer errores, habla, y si gente les corrige a ustedes, diga gracias y siguen hablando. Pero ustedes van a hacer muy bien, no les preocupan sobre nada de eso. Ustedes van a conquistar esto. Y vale, gente, eso
era lo único que quería contarles ahora. Yo sentí que era muy, muy importante a saber cómo uno debería usar los pronombres si uno quiere hablar. Y por favor, si ustedes hablan inglés, mira los pronombres en inglés y al lado del islandés, y eso podría ayudarles un montón. Y, por ejemplo, yo creo a los últimos, si ustedes hablan inglés y ustedes que no hablan inglés, yo quiero que ustedes aún escuchen eso. Que, por ejemplo, en islandés vamos a hablar sobre, por ejemplo, es, es I en inglés, pero el I en inglés y el antiguo islandés sonaba muy parecido, porque antiguo islandés era ek y en antiguo inglés era ek, ¿vale? Y el thu, lo que era usado antes en inglés, el thou, um, y he, han, him, honum, y pero de la mujer es diferente, que yo sé, pero yo creo que her también sale de hun, o tiene el mismo raíz germánico. Y después en inglés, como diga we, es el with, y, también el os, que es en inglés us, para nosotros. Y la palabra por ustedes en islandés es curioso, la palabra en inglés no existe. Aunque gente lo trata de decir en muchas maneras, no existe. Y solo es el you supuestamente. Pero, y ellos en inglés, que es they, en islandés þeir, y declinado en inglés es them, en islandés þeim, them, them. Si ustedes si ustedes hablan inglés, yo creo, y también lo último, por ejemplo, como también cuando ustedes digan quién en inglés, um, uno podría decir, por ejemplo, who y whom, es lo mismo en islandés, hvero y hverjum, hvero, hverjum, whom, hverjum, pero yo solo quería mostrar eso a ustedes, solo para que ustedes lo sepan, nada, por ninguna otra razón. Todo que podría ayudar, puedo ayudarles. Y vale, mi gente. Yo deseo a ustedes buenos deseos. Ustedes van a conquistar eso, no les preocupa. Y les veo a ustedes en el siguiente video. Nos vemos. Chao. O como digamos en islandés, Eresael o blessus. O solo, verá, eso es muy, muy formal. Lo mejor es decir en islandés es bless o solo bye. Pero en general gente diga sjáumst, que es vemos. Así, sjáumst.